Hola, bienvenido, bienvenida a tu clase número 4, Cómo enseñar a leer y a escribir. Soy Alba Jiménez. Bienvenido al curso. Vamos a hacer un recordatorio. Hemos visto en las 3 clases anteriores muchas cosas importantes en cuanto a la enseñanza de la lectoescritura. Hoy quiero que hagamos otro ejercicio. Esta vez, si tienes un papel por ahí y un bolígrafo, quiero que recuerdes con qué libro te enseñaron a leer y a escribir. Hubieron muchísimos libros de las décadas anteriores con los que le enseñaban a la gente a leer y a escribir. Quiero que tengas en mente ese libro para que tú mismo hagas el ejercicio y recuerdes y luego analices con qué tipo de metodología te enseñaron. Hoy vamos a descubrir los métodos que generalmente utilizan los profesores en el aula. Vamos a hacer un estudio sencillo. Vamos a hablar del método, vamos a hablar un poquito de las ventajas y las desventajas. La finalidad de esto es que nosotros aprendamos cuáles son los métodos. Yo no estoy satanizando ninguno de los métodos que vamos a ver a continuación. Es más, yo estoy convencida, porque lo he visto por experiencia, que no todos aprendemos igual. Hay niños que el método que a mí personalmente no me gusta es el método específico para ese niño y a él le va bárbaro. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es conocerlos todos. Como en este curso tengo padres y madres, voy a ser lo más didáctica posible. Si explico algo y no queda muy claro, le suplico por favor que usted me pregunte. Para los docentes que conocen algunas cosas, estoy tratando de hacerlo lo más sencillo posible. Si hay algo en lo que quedan dudas, me encanta que me pregunten, yo les respondo. Lean los comentarios, que hay muy buenas preguntas de parte de todos ustedes. Los métodos de enseñanza de lectoescritura son muchos. Los hemos dividido y clasificado en sintéticos, analíticos o globales. Estos también puede haber vamos a decirlo en buen criollo, un merengue en cuanto a la aplicación de los métodos. Esto ocurre porque los docentes sí se han dado cuenta cuando están en el aula que no los entendían todo los estudiantes, entonces empezaban a mezclar los métodos, pero básicamente hablamos de métodos sintéticos, de métodos analíticos y de métodos mixtos. Los métodos sintéticos o silábicos son generalmente los que más se han utilizado para enseñar a leer y a escribir. Los métodos analíticos o globales surgieron de la necesidad o de la observación de que estos no estaban funcionando. Los métodos mixtos son una mezcla de los anteriores. El método sintético silábico en la enseñanza de la lengua, hablar, comprender, leer y escribir, que, como les mencionaba, es generalmente con el que nosotros aprendimos, son los métodos de enseñanza de lectura donde se parte de la unidad mínima, de la particularidad de la palabra y se llega a unidades mayores. Los niños comienzan memorizando letras, el A, E, I, O, U. Usted sabe, muchos de nosotros a nuestros hijos les enseñamos a memorizar las vocales. Esto no tiene ningún sentido, nada más para que impresionen a los tíos y a la abuelita, porque le estamos enseñando la particularidad A, E, I, O, U. Ajá. ¿Qué efecto tiene en el niño esto? Ninguno. A menos que usted lo haga memorizar también el dibujo de la letra. El niño asocia el dibujo de la letra con el nombre que usted le ha dado, que es A. Esos sonidos y sílabas, cuando ya empezamos a enseñar mami, mi, mu y todo esto, empieza a ser reconocido por el niño en cuanto a sonido y dibujo. Se ha podido observar que estos modelos, que como le decía, son muy empleados por los docentes, también existe mucha mercadería comercial alrededor de este método. Le venden a usted todas las sílabas, le dicen que así hay que iniciar la lectura. He visto incluso en YouTube muchos videos donde dicen que le enseña al niño de 4 años a leer y el método es el silábico. Este método, que por cierto se usa desde el año 7 a.C. Vale decir que es uno de los más antiguos que hay, donde se enseña la particularidad, luego la sílaba, luego la palabra, hasta llegar a formar la oración. El comprender enunciados bajo esta
forma de enseñanza es bien complejo, así que sintámonos orgullosos, aprendimos con uno de los métodos más difíciles que hay. Hablemos entonces de estos métodos y cuáles eran los modelos: el modelo alfabético, el modelo silábico, el modelo fonético o fonemático, y las estrategias que se aplicaban eran la repetición. De ahí que las maestras que trabajan en los niveles más bajitos hablan así, repitiendo, y vuelven a repetir, y repiten, y repiten. Esa repetición, que se vuelve ya casi parte de la vida de las maestras de primer grado, es por esto, porque el método que nosotros aplicamos cuando estamos enseñando a los chiquitos es memorización a corto plazo. Hoy les enseño las vocales, mañana también, pasado también. Ojo, este método es muy funcional y generalmente se puede aplicar tanto para niños que son alumnos regulares sin problemas de aprendizaje, como con chicos con problemas de aprendizaje, porque ellos memorizan con mayor facilidad. Incluso puede parecer que los niños están aprendiendo más rápido con este método que con otros. No todos, obviamente, depende del problema, pero puede parecer esto. ¿Se puede aplicar este método a todos? Sí. Yo recomiendo que tenga usted puesta en el salón de clase las vocales, que tenga puesto el alfabeto y que los niños vean eso. También si puede tener sílabas para combinar en una pared, perfecto. Yo le voy a enseñar cómo se hace eso. Los profesores no tenemos que tener miedo a utilizar el alfabeto, a utilizar las vocales y combinar con otro método. No tiene nada de malo. Por ejemplo, veamos el método alfabético, que es llamado lineal, por la memorización de cada una de las palabras. ¿Usted se acuerda que a veces cuando nos van a enseñar inglés, por ejemplo, los que somos de nuestra lengua natal es el español, y nos van a enseñar inglés, lo primero que nos enseña es el A, B, C, D, E, bueno, ahí va todo el alfabeto. ¿Bajo qué método nos están enseñando? ¿Bajo qué modelo nos están enseñando el inglés? El alfabético. Y aquí viene el problema. O sea, voy a aprender primero las letras y, oh sorpresa, si yo combino la P con la A en inglés, no suenan, pero ni remotamente parecido a cómo suena cada una de las palabras en inglés. ¿Ocurre exactamente lo mismo en el español? Sí y no. Y el problema acá es que la enseñanza con la repetición de las vocales y las consonantes hace que se mezclen, que formen sonidos. Enseñarnos bajo ese sistema es un error. De ahí que muchos detestan aprender otro idioma, porque están aplicándonos más o menos la misma forma en que se nos enseñó el idioma natal. El idioma natal que se nos enseñó a leer y escribir de esta forma, pero como se los mencioné en otro video, cuando nos enseñan a hablar, nos enseñan con palabra completa. La metodología de esto es M-A, ma, P-A, pa, T-A, ta, y luego le decimos, ¿cómo dice? Mamá, ¿cómo dice? Papá, ¿cómo dice? Mata. Y no es cierto, porque si usted se pone a pensar, cuando usted le dice el sonido de la P, usted está diciendo una consonante y una vocal, la vocal E. La P, si quiere enseñar fonema, suena. Si se logra escuchar el sonido, bien, si no, que es nada más la unión de los labios, y ese es el sonido de la P. Entonces el sonido de la N es y no N, porque ahí estaríamos mezclando una consonante con una vocal, N. Ese es el sonido. Confundimos mucho a los niños con este método. Así aprendimos muchos de nosotros. Fortalezas y debilidades. A través de este modelo difícilmente los niños construyen palabras con significados. Lo que le decía una estimada colega hace unos días en un comentario, el niño aprende a decodificar, es decir, el niño sabe que ahí dice cama, cuna, mesa, silla, pero los significados no se han adquirido todavía, y los padres se emocionan cuando miran a un niño repetir la lección completa del libro de lectura, pero de ahí a que el niño la logre identificar en otro lado, hay un océano de diferencia. El método sintético o silábico, el modelo silábico, que es la enseñanza del mame, mi mamá, mi mamá me mima, mi mamá me ama. Todos sabemos que nadie habla así en la vida real. Nadie, absolutamente nadie va por la vida diciendo esa pala es de papá, la pala de papá,
y unas oraciones todas extrañas. Ese oso se asoma, esas son las frases que generalmente aparecen en los libros. Y los niños lo que hacen es que asocian ilustraciones con palabras. Entonces los niños dicen, la I de iglesia, la U de uva, la P de pala, la M de moño. Entonces esa combinación de una palabra que recuerdes con la letra trae graves consecuencias. Voy a ponerle una sencilla. En los niños que están en ciertos países o en áreas alejadas de la ciudad tienen dificultades con algunos de estos libros. Los libros son elaborados de manera estándar. Así que, por ejemplo, ponen la jirafa para poner la J. Y los niños en algunos países y en algunas zonas rurales no conocen una jirafa, no conocen un oso. En Centroamérica, por ejemplo, los niños no conocen los ñandú. Entonces les aparece la ñ de ñandú. El ñandú no tiene ningún significado, pero el método sintético bajo el modelo silábico lo obliga a que asocie la ñ con el ñandú. Un ñandú que el niño no tiene ni remotamente registrado en su cerebro. Quiero que por favor nos entendamos por qué es importante utilizar los presaberes y lo que el niño ya conoce. Si el niño identifica la palabra bajo lo que él conoce, el aprendizaje es mucho más significativo. Los métodos, siempre dentro de los métodos sintéticos aparece el modelo fonético fonemático del que estábamos hablando. Cuando se combina el sonido A, I, E, I y luego se enseñan las combinaciones de las consonantes, otras consonantes, palabras y oraciones, se llegan a hacer ejercicios tan grandes que la lectura no existe realmente, sino que estamos hablando solo de sonidos. Y yo tengo mis reservas con el modelo fonético, porque si bien a muchas maestras les funciona, sobre todo con niños con problemas de aprendizaje, este método funciona, este modelo funciona, porque enseña a través de sonidos de nuestra lengua. Recordemos que hay niños, yo tuve niños que habían aprendido con este modelo y llegaron a mí que todavía no sabían hacer lectura comprensiva y la forma en que leían era realmente horrible. M-A, mamá, P-A, papá. Así leían y me costó mucho quitarles la costumbre de hacer el deletreo para luego pasar a leer la palabra. Obviamente el profesor de primer grado hace lo que puede con lo que tiene. La mejor forma es que usted utilice el fonema cuando vea que el chico no le está aprendiendo con el silábico, pero estamos hablando de que usted va a ir discriminando a los que saben de los que no y clasificándolos bajo otro modelo, porque usted sabe utilizarlos todos. Entonces tendría que aprender cómo se pronuncia cada una de las letras de nuestro alfabeto y poder transmitírsela al niño. Y es bien complejo porque le está enseñando dos cosas difíciles de procesar en el cerebro: el grafo o dibujo de la letra y la forma en que usted lo va a pronunciar y que el niño lo tiene que aprender. Otro modelo que dentro de las fortalezas y debilidades que es muy criticado es precisamente el fonético, porque el docente desconoce los fonemas. Generalmente la lengua suele enseñar sonidos, nombres de las letras y verdaderos fonemas. El problema es que en la vida real no se habla así. Entonces es complicadísimo para el docente que lo haga correctamente. Otra de las cosas que me he encontrado es que los docentes confunden el método alfabético con el método fonético. Cuando están trabajando en el aula hacen una mezcolanza de los dos y le dicen el nombre de la letra haciendo deletreos. El deletreo es un ejercicio para los niños, pero no debe ser la forma de aprender a leer y escribir. El proceso de aprender se hace exigente y da como resultado la pronunciación de las consonantes, la correlación de la lengua escrita con la lengua hablada, y luego eso lo tiene que mezclar en su cerebro para poder hablar. Entendamos pues que el método dentro del método sintético, el modelo fonético es uno de los que hay que tratar con pinzas, porque no lo sabemos, no sabemos pronunciar correctamente las consonantes, confundimos a los niños y los obligamos a dos procesos: a que identifique la lengua hablada, la lengua escrita, que las fusione y que son la misma cosa. Y aparte de eso, generalmente terminamos confundiendo dos modelos, el silábico y este.
El método analítico en la enseñanza de la lengua es el que tiene como finalidad enseñar a leer y escribir por medio de palabras y oraciones, sin necesidad de que el niño llegue a reconocer los elementos mínimos. Solo al final el niño debe ser capaz de reconocer las letras y las sílabas. Estas personas que trabajan con este método analítico no hacen como hacían los anteriores, que empiezan con la palabrita. Estos empiezan de un solo con la palabra. Y la idea es que el niño vaya entendiendo hasta el final la particularidad, es decir, la letra, la vocal, la consonante y todo esto. Ventajas y desventajas. Son más motivadores porque le enseñamos a los niños con palabras, oraciones y textos, y generalmente lo hacemos con cosas que a ellos les gustan. Por ejemplo, una canción, una frasecita, y lo que ocurre acá es que el docente se olvida de llegar a la unidad mínima, vocal y consonante. Es más, nunca llega a la vocal y la consonante porque empieza enseñando palabritas como mamá, papá, escuela, profe, el nombre de la maestra, el nombre de las cosas comunes en los niños, y se olvida de, niños les vamos a enseñar qué es una consonante y qué es una vocal. En el niño no llega a asociar esto, salvo si tiene a la misma maestra primero, segundo y tercero, porque la maestra le da continuidad hasta que desarrolla toda la parte gramatical. ¿Cuál es el problema? Eso es en un mundo ideal y soñado. Si este niño se va de esa escuela con lo que le enseñó la maestra, imagínese el problema que va a tener el otro colega cuando reciba a este niño que aprendió bajo este modelo. Ese niño no va a conocer las vocales ni las consonantes, pero va a leer palabras. ¿Estamos entendiendo el revolú que ocasionamos? Muy bien. Los métodos analíticos comienzan a aplicarse para la enseñanza de la lectura y nos van a ocasionar varias cosas. Aquí tenemos al señor De Crowley, que es así como el top en este tipo de enseñanza, y él nos planteaba el modelo global. El modelo global, estimados colegas, es un modelo que no es recomendado por los terapeutas, por los lingüistas, que nos dicen que este modelo causa mucho problema, sobre todo para niños con problemas de aprendizaje. Un niño con problemas de aprendizaje, que usted lo ponga en esto, le va a aprender exactamente las palabras que usted le enseñe, pero ¿cómo va a aprender a leer el resto? Así que tener mucho cuidado. El modelo global es uno de los que hay que tratar con pinzas. Vamos ahora con el modelo de procesamiento ascendente, conocido como bottom-up. Representa la teoría tradicional o teoría de la transferencia de la información. Se basa en 3 supuestos. La lectura se entiende como un proceso que está centrado en el texto. El texto entendido que es una palabra, ¿no? Alba es un texto, pared es un texto, libro es un texto. Saber leer consiste en oralizar un texto escrito y el alumno es un agente pasivo. Estos modelos de procesamiento ascendente que se están utilizando muchísimo en habla inglesa y se han trasladado a nuestra lengua, pueden ser funcionales para niños que han sido estimulados en la casa por sus papás para leer. Entendiendo que sus papás usaron el método silábico, el niño llega a la escuela con bastantes nociones de lectura y entonces yo descubro que puedo utilizar eso y el niño es un agente pasivo porque ya tiene presaberes bastante avanzados. Ahora vamos con el modelo de procesamiento descendente, que es inverso al anterior. Parte de las unidades semánticas significativas, las palabras, frases o un texto con sentido completo. Se estudian después sus componentes, sílabas, fonemas, letras. Esto lo hace la maestra, hace una descomposición de todo el texto. Puede elegir un poema chiquito y todo esto lo trabaja. Es conocido como top-down, de arriba a abajo. Este modelo es funcional, y repito, lo he visto. Sí, solo sí, el niño tiene bastantes presaberes en lo que se refiere a consonantes y vocales. El método de la palabra generadora, he tenido muchas compañeras docentes que estaban enamoradas de este método para trabajar. Se parte de una serie de palabras escogidas, entre 20 y 10, que son generadoras de todo lo que se va a trabajar. Obviamente, si la maestra inició con esto y va a terminarlo hasta el fin del ciclo escolar y cumple con todas las palabras generadoras, porque ahí va el alfabeto, o sea, hizo una planificación bárbara de esto, van con ilustraciones, se pronuncia correctamente la palabra, funciona.
No le va a funcionar con todos los niños porque no todos aprenden igual, esa es nuestro eslogan, pero funciona. Problema de este método, que si el niño se va a mitad de año, va a tener serios problemas en cualquier escuela donde llegue. Así que usted tiene que dar un aviso a los padres y madres que este método con el que usted enseña tienen que terminar el año con usted. Si usted se enferma y la otra colega que llega o compañero docente no va a seguir el mismo método, va a confundir a los niños. Así que lo que requiere es secuencia, que se le dé continuidad. Si usted anda cambiando de método en método, el niño va a terminar más confundido. Y el método natural de Freinet, que no trata la lectura directamente, sino que mediante la escritura, el texto libre. Escriban lo que puedan. ¿Cómo lo ven ustedes aquí? Así escríbanlo. Ese es más o menos el estilo hippie de los profesores para enseñar a leer y a escribir. Esto a su vez lo que hace es experimentar con el dibujo. Por ejemplo, el niño como que dibuja la letra A, como que dibuja una B, como que dibuja una L. Se establece un texto colectivo común. Se pasa mucho al niño a la pizarra. Todos los niños entre ellos se ayudan. Hablo de cuando se está trabajando en grupos. Y el texto que usted ha colocado es el que sirve como para alrededor de él dibujar el entendido del grafema, de hacer el dibujo de la palabra, reconociendo que es la palabra que usted escribió la que los niños van a seguir. Aquí tuve a una maestra que hacía la letra A no como bolita y colita, sino como se ve acá, por ejemplo, en esta lámina. Y esta maestra tenía la costumbre de hacerla así, como se ve en la lámina, no con bolita y colita. ¿Y qué es lo que pasaba? Que el niño, como había aprendido con este método, no entendía la bolita y colita. Para él esta tenía que ser la A. Nunca la maestra que le enseñó a leer le había mostrado que habían varias A, que había una A, por ejemplo, que era mayúscula, ese tipo de cosas. Entonces entró en una confusión bien grande. Tuvimos una dificultad con un niño que había aprendido bajo este método y luego fue incorporado a 3er grado con método silábico. Imagínense el shock que sufrió esta criatura. Esas son las cosas que pasan con los métodos. Vamos a hacer una parada estratégica acá. Hay varios métodos, sí. ¿Todos los métodos sirven para todos los niños? Probablemente sí. El problema que vamos a tener es que para uno va a ser mucho más rápido y para otro va a ser lento. Lo que yo les voy a enseñar a partir de la clase número 5 es cómo facilitar los procesos de aprendizaje de lectura y escritura cuando los niños están tan desiguales. Por ejemplo, a estas alturas del año, en algunos países, estamos a 3-4 meses de terminar, 3-4 meses de terminar más o menos el ciclo lectivo. Las maestras y maestros están sumamente preocupados. ¿Y aquí qué hago? ¿Cómo los trabajo? Una de las cosas que tiene que hacer es aplique el diagnóstico, clasifíquelos. ¿Ya los tiene clasificados? Si son un grupo, muy bien, divídalos en los que están más avanzados y los que están más lentos. Los niños que están más lentos tiene que ponerles su nombre, colóqueles el nombre a cada uno de ellos para que lo lleven como gafete, coloque una pared donde los niños van a aprender una palabra nueva diaria. Hablo con estos niños que están más lentos. Los niños que van más rápido tienen que leer cuentitos cortos, tienen que aprender a desarmar y armar la palabra. Lo que usted tiene que hacer es identificar cómo están los niños. Si usted no sabe cómo están los niños, es imposible que podamos sacarlos del lugar donde están, porque usted les está dando un tratamiento exactamente igual a todos. Imagine que esto es una enfermedad. Y si tienen una enfermedad y usted le está dando la misma medicina a todos, pero resulta que no es la misma enfermedad, sino que son enfermedades distintas, el problema grave que nosotros como docentes tenemos es que damos el mismo tratamiento a la regularidad. Y regularidad es lo que no existe en esta especie que somos nosotros los seres humanos. Incluso nuestros queridos profesores, usted que me está escuchando, tiene formas diferentes de aprender. Algunos de ustedes vuelven a ver el video para estar seguros qué dijo, por qué habló tan rápido, me mareó. O otros, ay Dios, ya me llenó de tanta cosa que ya no entiendo. Nosotros mismos tenemos formas diferentes de aprender. No le he colocado demasiadas imágenes, no he colocado demasiado texto porque quiero que nos concentremos en lo verdaderamente importante. Hay muchos métodos, hay muchos enfoques, pero yo tengo que descubrir cómo está mi niño, que es lo que aprendimos en la clase anterior.
a diagnosticarlo. En esta clase hemos visto cuáles son los métodos que hay, con los que se ha trabajado, con los que a usted le enseñaron. Y ahora quiero que se pregunte, ¿cuánto de eso, como me enseñaron a mí con ese libro, he aplicado yo en los niños? ¿Cuántas veces he aplicado lo mismo que me enseñaron a mí, a los niños? Y si eso nos hace más bien que mal. A los padres y madres de familia que están enseñando en su casa, cómprense un alfabeto para tener en una paginita, y cuando el niño está trabajando, la paginita tiene que estar colocada frente a él para que vea que con eso se trabaja. Enséñele, y vamos a hacer esto para la próxima clase. Vamos a trabajar con las palabras conocidas. Vamos a ir dando todos los tips que usted necesita para enseñar a leer y a escribir de manera sencilla con grupos heterogéneos que no son iguales. Y obviamente esto también le va a funcionar para sus niños pequeños en casa. No presione, permita que los niños trabajen a su ritmo y a su velocidad, y va a descubrir que ellos en un par de semanas le van a estar leyendo sin presiones. ¿Qué más puede utilizar? Consiga revistas, consiga periódicos, y vamos a trabajar con ellos desde sus presaberes. Sondemos entonces hasta dónde están y partamos de eso para aplicar el modelo que sea favorable para su aprendizaje. Si usted ve que al niño se le complica formar palabras desde la particularidad, vamos a ir abandonando gradualmente el modelo que tomamos para tomar otro. No vamos a hacer el cambio de la noche a la mañana, pero en la escuela sí podemos letrar todo el ambiente. Letrar el ambiente significa ponerle nombre a cada uno de los niños, ponerle nombre a la maestra, ponerle nombre a la pizarra, a la pared, y luego arrancar todos esos rótulos y pedirle al niño que se lo vuelva a colocar a todo lo que hay. Y usted se va a dar cuenta que el niño puede leer y que identifica donde dice pizarra, donde dice pared, donde dice puerta. Colóquelo ahí unos días, también en casa se puede hacer, y luego dígale, ahora lo vas a colocar tú porque yo los quité y quiero que los vuelvas a poner. Haga el ejercicio y se va a sorprender. Los niños saben leer, todos. Lo que necesitamos es ordenar ese montón de información en el cerebro. Si le gustó, bueno, compártalo. Deje sus comentarios, por favor, que eso nos sirve. Recuerde que las dudas o lo que yo no logre despejar en este momento se lo voy a explicar a usted en los comentarios. También tenemos la página en Facebook, Soy Docente Maestro Profesor. Tenemos el blog, Soy Docente Maestro Profesor, y este canal que está hecho para ustedes. Fue un gusto compartir la clase número 4. Nos vamos a encontrar el próximo viernes en la clase 5, que esta sí va a ser pesada porque vamos a tener mucho trabajo por hacer, así como nos gusta a nosotros cuando estamos enseñando a leer y a escribir. Que estén muy bien, muy buena semana, y hasta la próxima.